IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, buenas noches a todos. Entonces, el objeto de esta pequeña reunión es comparar dos antenas geodésicas, dos marcas, digamos que fabricantes de antenas muy conocidas, Sino GNSS, por este lado la AT360 y por este lado la antena geodésica Harson HX CSX 627A. Ambas antenas, para que fuera una prueba, digamos que justa, ¿sí? Lo más justa posible, se trató de que las características pues fueran muy similares. Por fortuna, todas las características son iguales. Entonces, por ejemplo, todas rastrean las mismas constelaciones, las mismas frecuencias, ¿sí? Y los valores, por ejemplo, de LNA gain, ¿sí? Por ejemplo, dice 40 decibeles para la CONNAV, más o menos 2 decibeles. Y esta pues también es de 40 decibeles. Por ejemplo, hay otras especificaciones como aquí está el LNA gain, como lo que es el noise figure. ¿Sí? El noise figure es de 2 decibeles, en esta también. El output input BSWR para ambas es menor a 2, acá está, mire. ¿Qué más podemos comparar? El gain en el zenith es de 5.5, revisemos para ambas. Entonces, esto es lo que uno compara a la hora de seleccionar una antena geodésica. En teoría, ambas antenas tienen el mismo diámetro. La gran diferencia entre la una y la otra es el peso. El peso de esta Harson es de 340 gramos y de esta es de 420 gramos. El diámetro es lo mismo. ¿Listo? Entonces no hay diferencias. Entonces uno diría, bueno, son iguales. Entonces, muchos se preguntarán cómo hace uno para saber cuál antena es mejor que otra. Pues para eso hay unas pruebas que se llaman análisis de efecto multicaminos, las cuales hay mucha teoría al respecto y pues ustedes digamos que la pueden buscar en cualquier repositorio. Entonces aquí están los crudos, ¿sí? Digamos, vamos a hacer un contexto de dónde fue la prueba. Aquí en el grupo de marketing, realmente todo el día se estuvo explicando cómo se hizo la prueba. Fue una hora, ¿sí? Prácticamente tres antenas ubicadas al tiempo, luego se giraron las antenas, se rotaron 180 para una segunda hora. Es decir, el total de la prueba fue de 2 horas. Entonces, obviamente se utilizaron dos celulares iguales, misma versión de aplicación, se utilizó mismo firmware, se utilizó mismo chip y el firmware para los tres equipos analizados, que es esta, digamos que setup. ¿Sí? Aquí está la T360, aquí está el módulo K803 de CONNAP, el módulo K803. Este es el famoso SlimFit K8 y con la antena aquí está la Harson y aquí está una de las antenas también GNSS Smart, pues que yo vendo. ¿Sí? Normalmente yo siempre he dicho en todas las capacitaciones que hago que las antenas geodésicas siempre van a tener mejor mitigación de efecto multicaminos que una antena Smart, sea la marca que sea. Tener esa premisa, ¿listo? Entonces, obviamente pues también se mostraron que era como muy a la par los fijos bajo esos árboles, ¿sí? Unas veces flotaba la Harson, unas veces fija. Sinceramente aquí ninguna de las dos ganó porque en estas condiciones normalmente son fijos falsos, ¿sí? Debido a que los árboles, miren la dispersión, por ejemplo, si se dan cuenta la escala 1,55, la dispersión de la información, ahí hay datos flotantes porque también se guardaron datos flotantes, ¿sí? Entonces ahí están, digamos que las comparaciones. Sinceramente, no vale la pena entrar en detalles en comparar el tema de las soluciones fijas en RTK porque todas son soluciones fijas falsas, ¿sí? Por ejemplo, la S6 más, miren esta variación, hasta 6 metros y ambos con soluciones fijas. Entonces son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de evaluar pues un firmware. Miren por ejemplo aquí la variación fue de 20 centímetros, aquí fue de 2 metros, pues obviamente por aquí creo que hay un video, ¿sí? Esto es bajo unos árboles de pumarroso bastante frondosos en los cuales la señal pues prácticamente es nula. Sí, obviamente en el transcurso del día en el grupo se mostró, se explicaron ciertas consideraciones de la prueba de detalle que digamos que los que están en el grupo las conocen,
Uno trataba de decir quién ganó en su momento, pero eso es sinceramente muy complejo y realmente el único análisis para uno decidir si una antena es buena o no es el análisis de efecto multicaminos. ¿Sí? Realmente, por más de que usted se quede todo el día intentando analizar cuál es mejor, nunca va a poder saber cuál es mejor. ¿Sí? Entonces, mire, aquí está la posición número 1, en la cual la antena se encuentra Harson a la izquierda. Lo que se hizo fue que una vez cambiado el ahora, pues se rotaron. La antena de C6 más siempre estuvo en la mitad, como dato patrón. ¿Sí? Dato patrón porque uno siempre tiene que comparar con algo, ¿no? Y pues obviamente uno compara con lo que es más costoso. ¿Sí? Listo. Entonces, obviamente estos equipos son triple frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, sí también debo decir que la posición afecta, así estén 60 centímetros de separación, los datos de SNR no son iguales. Uno creería que pues, son iguales por la cercanía, pero no, hay mucha diferencia. Es por eso que se tuvo que hacer dos sesiones, una a la izquierda, otra en la derecha para ambas antenas y luego promediar los datos de multicaminos. ¿Sí? Aquí por ejemplo se puede ver que bajo esos árboles pues realmente tuvo pues buen rastreo, porque rastreó casi 25 de 30 satélites. ¿Sí? Entonces los firmware que usamos para esta prueba es el 620 F1 de CONNAP. ¿Sí? Todos los equipos deben tener el mismo firmware. Por ejemplo, aquí están los celulares. En un momento se analizaba el POP de una antena, una da 1.28, la otra da 1.12. Pueda que no sea una diferencia muy grande, pero sí hay diferencias entre una posición y otra. Bueno, entonces, por ejemplo, ya digamos que la prueba duró casi que todo el día, desde las 6 de la mañana hasta uno se levanta, trata de organizar todo, cargar baterías, etcétera, y hasta ahorita se está dando pues el análisis de la información. La prueba, siempre trato de mostrar dónde es, fue más o menos, es la calle más o menos como 44. Ya miramos por aquí. Quiero mostrarles el entorno ya que el video se borró. Vamos a mirar. No están los... sí, allá se ven unos árboles de pumarroso. Sí, son estos árboles. Realmente los árboles de pumarroso todos sabemos que ningún firmware ha dado solución fija confiable bajo esos árboles. ¿Sí? Y digamos que cuando yo empiezo a analizar los datos, ¿sí? Entonces por ejemplo yo lo que empiezo es que con un programa que se llama Compass, que es el de la casa matriz que digamos nos provee las boards, yo lo que empiezo a hacer es analizar, creo un proyecto primero, le doy OK, no importa dónde lo cree, solo voy a analizar datos de multicaminos y subo el raw binary data. Es importante utilizar siempre los datos crudos. Por ejemplo la extensión de las board con NAP son .cnv, entonces aquí yo lo que hago es subir, por ejemplo este .cnv S61 es del S6 más el equipo azul. Aquí me dice que la diferencia es muy grande, no pasa nada. Aquí por ejemplo solo les voy a mostrar cómo se analizan los datos. File Analyze, aquí se le da una máscara de 15, se le dice analizar todo y se le da Start. Así de sencillo es analizar los datos en teoría, pero esto hay que pasarlo a una hoja de Excel y empezar a analizar el efecto multicaminos. El efecto multicaminos es que tanto digamos hay dispersión en la señal y por lo tanto se ve reflejada en la posición cuando digamos que no se hace ningún procesamiento de datos, es decir, en modo autónomo. Esto aquí no depende del algoritmo RTK, que tan potente es el algoritmo ni demás, sino depende de dos cosas. La calidad de la antena es lo que se está analizando, toda vez que el firmware es igual para todas las boards. Entonces como no hay variación en el firmware, no estoy analizando firmware. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo me dice que todo falla, claro, porque esa posición no es la ideal para pues un levantamiento topográfico. Sin embargo aquí yo lo que analizo es que las épocas perdidas sean de 0, que la integridad sea pues un valor alto por encima del 70% y que los saltos de ciclo normalmente, para que una solución fija sea confiable según la teoría, normalmente deben sobrepasar los 200 saltos de ciclo. Aquí casi que ninguna de estos dos receptores en las dos sesiones, de este receptor en las dos sesiones cumple, que es el S6+,
¿sí? Y eso se va a analizar en una hoja de Excel, ¿sí? Entonces, MP1 significa el efecto multiplicaminos para la señal L1, MP2 para la señal L2 y MP5 para la señal L5. Como se dan cuenta, GLONASS no rastrea L5, por eso tiene dos rayitas aquí y por eso tiene, es decir que los satélites GLONASS hasta el momento no envían señal L5, que es la señal civil, que es la que nos ayuda a trabajar bajo árboles. Entonces, normalmente los teóricos analizan mucho el MP1 de GPS, pero yo no me puedo basar solo en GPS y MP1 porque hoy día los receptores trabajan con todas las frecuencias y todas las constelaciones. Por ende, yo debo analizar el efecto multicaminos en todas las señales y en todas las constelaciones. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, hay algo extraño que para Beidou en cierto, y no ocurrió solo en este receptor, sino en todos. En esta sesión, por ejemplo, aparece 0. No significa que el efecto multicamino sea 0. Yo digamos que le doy esta pregunta a la casa matriz de CONNAD para ver qué significa MP, pues que estos valores sean ceros. Yo pude detectar que en ciertos momentos la señal se iba. Entonces, para mí, que significa que el equipo no fue capaz de rastrear la señal en esta segunda sesión, ¿sí? Esa segunda sesión, pues obviamente aquí está, ¿sí? Fue prácticamente en la tarde. Ahí se puede ver que termina en 3:28 y inicia a las 3:28. Ah, bueno, esta fue la primera sesión. ¿Listo? Entonces uno tiene que tener muchas consideraciones. Aquí no se hace absolutamente nada. Eso lo que hace es que genera un reporte, ¿sí? Y ese reporte yo me lo llevo de manera ordenada a unas carpetas que son estos 6 datos. ¿Y por qué tengo 6 datos? Porque tengo 3 antenas por 2 sesiones. Son 6 datos. Entonces aquí tengo las 2 sesiones de la S6+, tengo la Harrison ubicada en la posición izquierda, tengo la Harrison ubicada en la posición derecha, la antena con NAD en la posición izquierda y la antena con NAD en la posición derecha. ¿Listo? Normalmente si uno abre un archivo de estos de análisis, el Data Quality Report, lo que usted ve es que el reporte le dice que utilizó el file connaddere.cnv. Ese file obviamente pues aquí están, ¿sí? Los crudos. Obviamente aquí están los crudos de Harrison. Por ejemplo, si yo abro un crudo, me dice que utilicé la Barca 803 que fue realizado el día de hoy, y pues y aquí está el nombre del archivo, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que significa eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo analizo esto, dice que el tiempo fue de 41 minutos, un intervalo de grabación de 1 segundo, una máscara de 15, así lo configuré. Y él me dice, por ejemplo, que para MP1 de GPS me dio 0.87 y me da unos valores. Los saltos de ciclo, por ejemplo, me da un resumen total. Entonces, yo todo esto, como son 6 archivos, eso digamos que toca resumirlo en una tabla de Excel, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, uno ponerse a analizar y comparar 6 archivos al tiempo, digamos que visualmente usted nunca va a poder sacar una conclusión. Entonces, para eso se necesita tabular. Y esta es la conclusión, digamos que de esas 3 antenas geodésicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Harrison izquierda, Harrison derecha, ¿sí? Aquí lo único que hice fue trasplantar los datos. Por ejemplo, si yo busco Harrison izquierda, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo siempre comparo cualquier dato, como los trasplanté. Entonces acá dice CONNAD derecha, por ejemplo, el MP1 es 0.8726, CONNAD derecha, aquí está, vea, 0.8726, ¿sí? Entonces lo único que hago es copiar esos datos principales para analizar MP1, MP2 y MP5 en todas las constelaciones, ¿sí? Aquí lo que se hace es que, bueno, uno Harrison izquierda, ¿sí? Sesión 1, y Harrison derecha. Recuerde que obviamente esto es en la hora 1 y esto es en la hora 2. CONNAD izquierda de la hora 1, CONNAD derecha de la hora 2. Receptor SMART S6+ de la hora 1 y receptor SMART S6 de la hora 2. Entonces aquí uno ve estos datos y uno pues tiene que empezar a analizar, ¿sí? Y hacer un promedio. ¿Yo por qué tengo que hacer un promedio? Porque ya sabemos que la posición 1 y la posición 2, por más cerca que estén, esos 60 centímetros hacen que el efecto multicamino sea diferente. Por ejemplo, en la sesión 1 para GPS dio 0.78 y en la sesión 2 para GPS dio 0.84, una diferencia de 5 centímetros.
esos datos están en metros, lo cual es bastante pues grande. Realmente aquí sí son apreciables las diferencias de 5 o 10 centímetros, ¿sí? Son bastante apreciables. Normalmente a cielo abierto, por ejemplo este dato MP1 para una course totalmente a cielo abierto es de 0.25. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá hay un efecto multicaminos presente, pues de 0.78 menos 0.25, que es el dato normal. Obviamente esos valores varían para cada señal y para cada constelación. El único que me sé de memoria es este, que es para la señal L1 y para GPS. Entonces aquí tengo 53 centímetros de efecto multicaminos. Significa que si el algoritmo no es potente, me podría decir solución fija, ¿sí? Y la solución me podría dar 50 centímetros de diferencia. Entonces eso se notó en las soluciones fijas en RTK, por eso no les mostré eso, porque obviamente todos esos datos dieron soluciones fijas falsas para los tres antenas geodésicas. Entonces no interesa si utilizo Harson, si utilizo Cognat, si utilizo un SMART. Si hoy lo meto debajo de una mata muy frondosa, pues va a ser una solución fija falsa, no confiable, con variaciones de hasta 50 centímetros, que es lo que dice aquí el efecto multicaminos. Yo podría prácticamente decir que todo el dato normal para MP1, por ejemplo, yo tengo datos a cielo abierto. Miremos qué es un dato normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo reviso qué es un dato normal, entonces yo abro esto, abro esto, abro esto, y en observación, entonces miremos qué es un dato normal. Voy a tratar de buscar rápidamente un archivo este año, por ejemplo, las pruebas que nosotros hacemos. A ver, test with Eduardo, podría ser este, PPP, no hay CNV aquí. Aquí por ejemplo tengo coordenadas base, este por ejemplo no, un crudo. Bueno, eso no lo tenía preparado, pero pues ahí les quedaré viendo cuáles son los datos típicos a cielo abierto, ¿sí? Entonces revisemos. Vamos a ver si encuentro uno rápido. Este por ejemplo es de 32 megas, es de México. Revisemos este, playado, sí, esta es la base si no estoy mal. Entonces vamos a darle File Analyze y yo puedo analizar así absolutamente todos los datos y ver los datos de MP1, que es el único pues que me sé de memoria y datos típicos, pero uno se los puede ir aprendiendo analizando los datos totalmente a cielo abierto y mirar cuál es el valor típico. Cuando vea usted un valor diferente a eso, mire por ejemplo acá, esta estación está totalmente a cielo abierto. ¿Por qué sé que está a cielo abierto? Porque los valores de integridad están por encima, imagínense, están casi al 100%, significa que hay un 99% de posiciones válidas. Eso significa la integridad, el concepto de integridad lo pueden buscar en libros de geodesia. Y aquí por ejemplo el MP1 para GPS, si se dan cuenta, es de 0.24, ¿sí? Entonces ahí por ejemplo pueden darse cuenta que GLONASS maneja un MP1 muy diferente, ese dato es de 0.44. Claro, obviamente cada constelación pues maneja sus datos de multicaminos a cielo abierto totalmente diferentes. ¿Por qué sé que está a cielo abierto? Por únicamente la constelación GPS, ¿sí? Porque normalmente la distribución geométrica de los satélites es casi en el 100% de la esfera celeste, por lo tanto pues obviamente esto también está a cielo abierto, ¿sí? Entonces fíjense que MP5 da más o menos 0.25 para las 3, ¿sí? Aquí por ejemplo si se dan cuenta Baidu también dijo fail, ¿sí? Esto es algo muy extraño que tengo que preguntar por qué pasa estos datos de 0. Y el MP5 vea 0.25, podríamos decir que todos estos tres valores también son de 25. GLONASS 0.44, esta constelación no es tan buena, la misma teoría lo dice. Incluso usted ve la teoría de procesamiento de Trimble Business Center y ellos le dicen, oiga, mejor apague GLONASS porque esa constelación no es tan buena, ¿sí? Galileo, por ejemplo, Galileo, aquí tengo este dato 0.41, 0.27, 0.28, más o menos un dato promedio para grabarnos en la cabeza es de 0.3. ¿Listo? Entonces ya sabemos que 0.3 es un dato a cielo abierto, ¿sí? Y pues si ustedes se dan cuenta, tengo 0.78, 1.77, 1.68, 0.82, 1.91, imagínense. O sea, hay datos, por ejemplo, de 3.77 metros, 3.15, ¿sí? Entonces,
¿Cómo saber qué antena es la mejor? Claro, yo tengo que hacer promedios de las dos sesiones. Entonces promedio MP1, lo único que hago es promediar las mismas posiciones de las celdas. MP2, promedio, MP5, promedio, promedio, promedio. Y listo, yo digo, bueno, listo, ya tengo los promedios. Entonces, ¿cómo escojo qué antena es la mejor? Claro, empiezo a comparar para la constelación GPS. Encuentro que el promedio es 0.81, para CONNAT es 0.89 y para el receptor S6+ es 0.87. Eso es solo para la señal L1 y para la constelación GPS. Entonces, ¿qué dato es el mejor? Pues el dato menor, ¿sí? Porque tiene menor variación o dispersión en la señal. Es decir, que 0.81, aunque obviamente es un dato malo, pero por eso es que los provee bajo la mata, para que se den cuenta que el efecto multicaminos bajo la mata frondosa es alto, ¿sí? Y le ingresa 50 centímetros a los datos, y si su algoritmo RTK no es bueno, pues ahí le produjo un fijo falso con hasta 50 centímetros de error. Entonces deben tener mucho cuidado con eso y probar los algoritmos RTK, hacer pruebas de repetibilidad como se ha mostrado en el canal, ¿sí? Que es apagar y encender el equipo 3 veces. Listo, entonces aquí, por ejemplo, entonces yo voy chuleando o voy pintando en azul los datos o la antena que mejor se comporta según la constelación. No todas se comporta, uno creería que si se comporta bien para la señal GPS, se comporta bien para todas las constelaciones y todas las frecuencias, y no es así. Entonces, ¿por qué digamos que uno deduce que no es así? También las fichas técnicas lo dicen. Por ejemplo, Harson es más explícito y dicen que el gain zenith varía de acuerdo a la frecuencia rastreada, ¿sí? Entonces esto aquí, por ejemplo, dicen que el gain zenith para esta antena es para la frecuencia 1164, que es L5, que entre más pequeño se acerca a L5, 5.5 dBi máximo, y para 1520 y 1600, que ya es L1, es 5.5 dBi. No sé las de CONNAS, supongo que todo esto varía de acuerdo al diseño de la antena. Recuerden que L1 es un plato, L2 es otro plato y L5 es otro plato. Entonces eso está encima una de la otra, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los componentes y hardware que se diseñen para cada antena, pues eso varía, ¿sí? Entonces, si no entienden cómo es el L1 y L2 en sus equipos, por ejemplo, si yo abro la CONNAT AT360, miremos la ubicación de L1 y L2, están a diferentes alturas físicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la CNTAT 360, si yo abro la info, me dice que L1 está a 56 milímetros y L2 está a 48 milímetros. Significa que L2 está por debajo y L1 está por encima. Es decir, que L1, en teoría, como es una frecuencia más alta, pues por eso tiene que estar por encima, y siempre es así. L1 siempre está por encima de L2 físicamente, ¿sí? L5 supongo que debe estar en la parte inferior de todas las antenas, de toda la antena. Entonces, ya sin más preámbulo, lo único que yo hago es hacer una matriz muy sencilla en la cual yo digo, bueno, para GPS la que mejor mitigó, y para MP1, que es L1, fue la Harson. Para MP2 y GPS fue la Harson. Para MP5 y GPS fue la Harson. Para Beidou y MP1 fue con NAP. Para MP2 fue con NAP. Para MP5 fue la C6+. Fíjense que la C6+ solo está una vez. Para GLONASS fue la Harson. Para GLONASS fue la Harson. Recuerden que GLONASS no tiene tanto peso, ¿sí? Como si lo tiene GPS, Beidou y Galileo. Y Galileo fue la CONNAT. Entonces, prácticamente uno cuenta, aquí 1, 2, 3 de Harson, 4 de Harson, 5 de Harson. Aquí anoto el número 5. Y CONNAT también 5, lo que quiere decir que aquí me da un empate. Si uno llevara el análisis hasta aquí nomás, uno diría, bueno, hay un empate, ambas son similares. Listo, usted podría como investigador decir hasta aquí, listo, son similares. Pero aquí ya hay algo muy diciente, y es lo que siempre les he dicho, que las antenas SMART, digamos que al ser ellas como integradas y con componentes tan reducidos, obviamente entre más pequeña sea, pues mire solo lo que mitiga. Solo mitigó y fue mejor en Beidou, pero en la señal L5, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Entonces, yo opté por analizar la señal en su integridad y en su 100% de señales. Para eso, pues hago un promedio. El promedio siempre nos ayuda en todo. Entonces hago el promedio de todo, mire. Entonces promedio todas las señales para todas las constelaciones. Y recuerde, prácticamente esto es el promedio del promedio, porque esto ya era el promedio de las dos sesiones. Entonces aquí estoy promediando absolutamente todo. Es como si hubiera cogido y hecho el promedio de esta manera.
Pero esto, aquí como estoy datos de cero, yo no lo puedo hacer así. Si se dan cuenta, si yo cojo esto, este promedio me dice 0.85 y aquí me dice 1.07, es más alto, claro. Yo castigué esos ceros porque supuse que esos ceros digamos que esos ceros, eso, nunca va a haber un dato de cero en efecto multicamino, nunca. O sea, por más perfecta que sea la antena, nunca. A cielo abierto el efecto multicamino es de punto .30, entonces yo no puedo ayudarle a los promedios porque miren que ceros hay hartos. ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé, eso es algo que hay que preguntarle a los fabricantes. Entonces lo que yo hago es, dice, bueno, usted fue cero aquí, pues yo no le voy a ayudar con su promedio, como dicen por ahí. Si yo promedio este con este me da 0.30, mire que dejé el mismo dato, 0.63. Entonces de esa manera es algo justo, ¿sí? Y lo que hago es promediar esto. Entonces el mejor dato de todos ordenados, mire que ni siquiera las ordené pensando cuál era la mejor, solo las fui poniendo, fue la Harson. Entonces la Harson tiene un MP promedio para MP1, MP2 y MP5 en la totalidad de las señales de 1.07 metros. ¿Sí? Y la CONNAP tiene 1.27 y luego le sigue el receptor S6 de 1.46. Entonces todo concuerda con lo esperado, ¿sí? Pero pues sinceramente aquí pues la diferencia, aunque no es mucha, siempre pues es bastante. Miremos qué porcentaje hay de mejora. Si yo digo este entre extra, hay un porcentaje de mejora de un 18%. Significa que la CONNAT es un 18% peor que la Harson. Entonces aquí la antena ganadora obviamente pues es la Harson, por eso la puse en verde. Es bastante curioso que con menos peso, esta antena pesa menos, 340 gramos, pues logre superar a la CONNAT. Recuerden que esto solo es una prueba de las dos que voy a hacer. Esta fue totalmente bajo la mata, la otra va a ser totalmente a cielo abierto para ver esos valores típicos de cielo abierto. Obviamente voy a volver a comparar la Harson, la CONNAT y el receptor S6+. ¿Listo? Espero les haya gustado este breve introducción, análisis de efecto multicaminos para MP. Aquí de pronto se me olvidó dar énfasis en esto, pero realmente esto es sencillo. Y el análisis de integridad, todas son similares, 80%, 77%, 74%, por un 4%. Uno no va, digamos que a decir que una es mejor que otra. Sin embargo, pues la CONNAT fue la que mejor tuvo integridad en la señal, es decir, posiciones válidas. Es por ejemplo cuando usted entra bajo la mata y se le pierde la posición, a eso se refiere. O sea, hay un 20% de posiciones que se perdieron aquí, pero por ejemplo esta S6 podría perder más posiciones, ¿sí? Es decir, señales no rastreadas o que deja de rastrear, ¿sí? Y esto por ejemplo es el salto de ciclos. Mire que para que sea una solución fija confiable, el valor mínimo aceptable es de 200. Aquí ninguna logró superar los 200. Significa que por más de que usted utilice la antena de mejor calidad, ninguna le va a dar una solución fija confiable, porque aquí los mismos saltos de ciclos, ese valor entre más alto es mejor. Es difícil de entender, pero deben leer la teoría porque entre más es mejor, ¿sí? Entonces, mire que la que mejor tuvo saltos de ciclo, y como no me lo esperaba, pues era la S6+, y la menor pues fue la CONNAT, la Harson fue la de segundas. Entonces, pero sin embargo, tenía que pasar mínimo de 200, ninguna pudo superar eso. Entonces, en teoría, ahí da una solución, digamos, falsa, fija falsa, pero la mejor antena para mitigar efectos multicaminos con un 20% de mejora es la Harson. ¿Listo? Entonces